Y podés tomar asiento, pero preguntarle al que está cercano a ti, ¿con qué actitud viniste hoy? ¿Con qué actitud viniste hoy? Y el título del mensaje hoy es Debidas actitudes. Y la pregunta surge, ¿siempre tus actitudes son debidas? ¿Son las que corresponden? ¿Siempre nuestras actitudes son las que corresponden? Y para eso debemos entender de que, qué significa actitud. Y según el diccionario dice que la actitud es la postura del cuerpo, especialmente cuando expresa un estado de ánimo, ¿no? Entonces, si yo ando así, ¿qué actitud tengo? Ando así cabizbajo, ¿qué actitud tengo? Y tengo actitud triste, actitud amarga, actitud de perdedor. Ahora, si yo ando con el rostro erguido, me paro derecho, hombros atrás, saco pecho, ¿no? ¿Y qué tengo? Actitud de ganador, ¿no? O de soberbio, ojo, ¿sí? Hay diferentes actitudes. Pero bueno, resulta que nuestro cuerpo, nuestro semblante, expresa nuestras actitudes cuáles son. La disposición del ánimo, sigue diciendo el diccionario, la disposición del ánimo manifestada de algún modo. La actitud benévola, por ejemplo, la pacífica, la actitud amenazadora, ¿sí? De una persona hacia otra, la actitud de un partido político hacia la sociedad o de un gobierno hacia el pueblo que está gobernando. Y algunos ejemplos de actitud es, o pueden ser motivación, la confianza, ¿sí? El entusiasmo, la paciencia. ¿A cuántos les gusta tener actitud de paciencia? Yo les voy a dar una receta. ¿Vieron cuando aparece en algún conflicto en casa o en alguna situación y nosotros decimos, ay Dios, dame paciencia? Estamos cometiendo un error, ¿eh? Porque cada vez que le decimos, ay Dios, dame paciencia, seguramente va a venir otra situación que te quiera sacar la paciencia para que seas ejercitado en paciencia. Entonces, más vale, sé paciente de una. Porque cada vez que le pidas a Dios, dame paciencia, Dios te va a dar otro conflicto para que tengas paciencia. ¿Sí? Entonces, más vale ejercitarte en paciencia, de una. Porque si no, se te van a venir las cosas. Entonces, tu actitud ante las situaciones va a empezar a ser de forma paciente. Yo no sé cómo son tus actitudes en casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, ¿sí? Con los vecinos, con el profesor en la escuela, con los compañeros de escuela. No sé cómo son tus actitudes. Pero la Biblia, que es nuestro manual de vida, es gran consejero. ¿Cómo es tu actitud con tu jefe en el trabajo? Aquellos que tenemos empleados, con tus empleados, con los clientes. ¿Cómo son tus actitudes? No nos olvidemos de que dijo el apóstol Pablo que nosotros somos cartas leídas y que todo lo que hagamos vamos a reflejar o no a Cristo en los demás. Y eso tiene que ver con nuestras actitudes. ¿Cómo reflejamos a Cristo? A través de nuestras actitudes, no solamente ante los demás, sino ante las circunstancias. Y la Biblia, que es nuestro manual de vida, ¿cuántos se compraron alguna vez un artefacto nuevo? Ya llámese cafetera, algún electrodoméstico. ¿Cuántos alguna vez se compraron algo nuevo así para estrenar? ¿Vieron que viene con un cuadernito normalmente? Y ahí te dice lo que podés hacer y lo que no podés hacer, ¿verdad? Normalmente si es algo electrónico te dice, como la norma eléctrica de nuestro país es que el voltaje es de 220 volts, ¿sí? Para la mayoría de lo doméstico, entonces te dice que lo enchufes a 220, que no lo enchufes a 360 porque va a explotar, ¿sí? Entonces, no podemos pretender que el artefacto haga algo para lo cual no está preparado o fuera de las instrucciones que da el fabricante que te genera la garantía por ese artefacto. Entonces, Dios genera una garantía para cada uno de nosotros. Él es quien te fabricó.
Él es quien nos creó. Y por eso estableció un manual de vida, que es la Biblia, la palabra de Dios. Es por eso que cada uno de nosotros nos guiamos por lo que dice la palabra de Dios. Y la verdad que como un artefacto, cuando lo compras, no tiene autonomía propia. El artefacto va a hacer lo que vos querés que haga, porque no tiene vida en sí mismo. Pero Dios a nosotros nos dio vida en sí mismo y cada uno de nosotros podemos decir que disfruta del libre albedrío. ¿Cuántos disfrutan del libre albedrío? La libertad de tomar decisiones. ¿Cuántos disfrutan de esa libertad? ¿Sí? Algunos que estamos casados estamos un poquitito coartados de esas cuestiones, pero bueno, algunos que se están por casar también, fíjense. Pero en fin, nosotros tomamos la decisión de someternos o no, ¿no? Hay algunos sometidos felices y otros más o menos. Pero disfrutamos de esa libertad de tomar decisiones. Entonces Dios, más allá de que nos entregó nuestro manual de vida, de cómo manejar nuestra vida, nos dio la libertad de tomar decisiones. Y en eso de la libertad de tomar decisiones está la libertad de expresar nuestras actitudes. ¿Qué actitud cada uno va a poner ante diferentes circunstancias, situaciones o personas que se nos atraviesan o comparten con nosotros la vida? Y ahí tenemos nuestras actitudes ante los demás. ¿Cómo son tus actitudes ante los demás? ¿Cómo es tu comportamiento para con los demás, para con tu entorno? Tus compañeros de escuela, tus compañeros en el trabajo. ¿Cómo son nuestras actitudes? ¿No? Con todo nuestro entorno, más allá de nuestra familia. Involucra a tu familia, tu entorno, todos los lugares donde vos te mueves. ¿Cómo son nuestras actitudes ante los demás? Y el apóstol Pablo, un hombre guiado por Dios y un hombre que ha padecido mucho por culpa del Evangelio. Y eso a él lo llenó de golpes, de azotes, de días y años de prisión. Pero no obstante, él siguió tomándose de las manos de Cristo y avanzó, y así todo se puso a escribir cartas a las diferentes iglesias para darles ánimo y darles consejos. ¿Cuántos están dispuestos hoy a recibir consejo de parte de Dios? Amén, gloria al Señor. Si tenés algún amigo que va a buscar consejo de parte tuya y vos no tenés que aconsejarle, te aconsejo que le digas, vení conmigo al grupo de amistad. Vení conmigo a la escuela, sígueme. Vení conmigo el domingo a la iglesia y vamos a recibir el mejor consejo. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia que estaba en Éfeso, los Efesios, capítulo 4, versículo 32, habló de las actitudes que tenemos que tener hacia los demás. Y les dijo lo siguiente en el nombre de Jesús. Versículo 32 del capítulo 4 dice, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros. ¿Cómo tenés que ser? Bondadoso y compasivo. Y algún día podríamos hablar de la compasión. ¿Qué es la compasión? Pero cuando habla de ser bondadosos, creo que todos sabemos lo que es ser bondadoso, ¿no? Con todos, unos con otros, compasivos. Dice, perdonándose mutuamente. O sea que yo te perdono y vos me tenés que perdonar. Eso es perdonarse mutuamente. ¿Me perdonan? Ay, me asusté, poquitos amén. No importa, yo los perdono igual, quédense tranquilos. Aunque haya pocos amenes para mí, para ustedes hay muchos. Yo los perdono igual. Así como Dios les perdonó a ustedes en Cristo. ¿Sí? ¿Cuántos quieren recibir perdón de parte de Dios? Yo he hecho cosas que me avergüenzan, igual que vos. Has hecho cosas que te avergüenzan. Y solo Dios sabe lo que hemos hecho que nos da vergüenza contarlo o decirlo. Pero el único que nos puede perdonar es Cristo. Y si yo quiero ganarme el perdón de parte de Dios, necesito yo ejercitar el perdón para con los demás. Entonces, por eso el apóstol Pablo aconseja, perdónense los unos a los otros, sean amables, sean bondadosos, sean compasivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa forma van a ganar el perdón de Dios.
Y esta es una de las actitudes que más me gusta. ¿Cómo son nuestras actitudes ante las circunstancias? ¿Cómo son nuestras actitudes ante una buena noticia? Ejemplo. ¿Cómo son tus actitudes ante una buena noticia? Y alegre, sonriente, ¿sí? Contento. Pero ¿y cómo son tus actitudes ante las malas noticias? ¿Cómo son? ¿Cómo son nuestras actitudes ante las diferentes circunstancias? Y acá nos vamos a ir al libro de Filipenses, donde el apóstol Pablo escribió un pasaje que lo veo escrito en la parte de atrás de todos los vehículos. Versículo 13 del capítulo 4 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No? Y nos falta la capa y la espada para decirlo. Y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero nos olvidamos de leer el contexto en el cual Pablo dijo esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? El versículo 12 dice, sé lo que es vivir en la pobreza. ¿Cuántos saben vivir en pobreza? Levanten la mano los que saben vivir en pobreza. Gloria a Dios que todos sabemos vivir en pobreza. Qué bueno, qué bueno. Dice, sé lo que es vivir en abundancia. ¿Cuántos saben vivir en abundancia? Levante la mano, porque de comer no te faltó nunca, dale. Estamos hablando de las actitudes, ¿verdad? Sé vivir en abundancia, dijo el apóstol. He aprendido a vivir en toda y cada una de las circunstancias. No importando cuál fuera la circunstancia, dijo el apóstol Pablo, y este fue un hombre que fue azotado y metido preso por predicar el evangelio. ¿Sí? En vez de que lo honren y le den gracias, a él lo azotaron y lo metieron preso, nada más y nada menos que por predicar el evangelio. El evangelio que le cambió la vida a un montón. Ustedes saben que gracias a la prédica del apóstol Pablo, el evangelio llegó a los gentiles, es decir, a los no judíos. Y es por eso que vos y yo podemos decir que somos discípulos del apóstol Pablo. ¿Sí? Ese hombre por el cual el evangelio llegó a nuestras vidas, padeció prisiones, castigos, azotes. Entonces él supo decir, sé vivir cual sea la circunstancia, tanto a quedar saciado como para pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. ¿Cuántos saben vivir en escasez? Que llegamos a fin de mes y empezamos, este lo pago, este no lo pago, este lo pago, este no lo pago, 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 no lo pago. Y el mes que viene saco recrédito sobre recrédito y bueno, y pagaré los intereses, pero en vez de pagarlo en 12 cuotas, lo pago en 489 cuotas. ¿Verdad? Sabemos vivir en escasez. Pero ¿cuál es la actitud que le ponemos a todo esto? ¿Está bueno estar endeudado? No está bueno. No está bueno. ¿No? Dios nos dé sabiduría a administrarnos cuando tenemos abundancia y cuando tenemos escasez. Mi madre, que siempre la menciono, me decía, mira hijo, la economía no se hace cuando hay poco dinero. La economía se hace cuando hay dinero de sobra. Porque ahí, y mi vieja sin saberlo me daba un principio bíblico, ¿no? Porque José en Egipto, ¿cuándo hizo economía? En los 7 años de abundancia. ¿Para qué? Para poder sobrellevar los 7 años de escasez. Entonces, cuando te venga la buena, sé sabio, sé sabia y hace negocios o ahorrá para que cuando venga la mala no pases necesidad. ¿Sí? Entonces, por eso el apóstol Pablo también sabía vivir en escasez y sabía vivir en abundancia. Pero, versículo 13, ahí ya Pablo se puso la capa, se puso el antifaz de superhéroe y dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, así sí, Pablo. Aprendiendo a vivir en escasez y en abundancia, en pobreza, ¿sí? Bajo cualquier circunstancia, todo lo podemos hacer con Cristo que nos fortalece.
Cuando tenés a Cristo en tu vida, con esa actitud de tener a Cristo en tu vida, es que todo lo podés alcanzar, todo podés pasar, toda circunstancia la podés sobrellevar porque Cristo te fortalece. Ahora, en medio de las circunstancias difíciles, ¿a quién acudimos? Acudamos siempre a Cristo. Entonces, esa debe ser nuestra actitud ante las diferentes circunstancias. Y quiero aclararte que el apóstol Pablo, escribiendo también a los romanos, le dijo, porque el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Y esto quiere decir de que el evangelio se expresa por fe. Sea la circunstancia que sea que estés atravesando, no te detengas. No te detengas. Tu economía encomendásela a Dios. ¿Sabes cómo yo encomendé mi economía siempre a Dios una vez que lo aprendí? No dejando de ofrendar, no dejando de diezmar, porque esa es mi fe y tiene que ser tu fe, de que tu economía no depende del que te da trabajo. Tu economía no depende del estado de la economía de este país. Tu economía tiene que depender, nuestra economía tiene que depender de Dios. Y mi fe es no dejar de hacer lo que venía haciendo cuando las cosas salían bien, cuando las cosas están mal. Cuando las cosas están mal, sigo demostrándole a Dios que sigo confiando en Él y sigo actuando de esa forma. Esa es mi actitud. Entonces Dios va a ver tu fe y no va a dejar de recompensarla. No va a dejar de recompensarla nunca. He escuchado muchas veces decir, yo cuando esté bien voy a ir a la iglesia. ¿Esa es tu actitud? ¿Esa es tu actitud? No. Nuestra actitud tiene que ser, pese a las circunstancias, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y voy a seguir yendo al grupo de amistad, a la escuela de discipulado, a la iglesia. Y en lo que pueda ayudar, voy a ayudar. Esa es mi actitud. Esa tiene que ser nuestra actitud ante las circunstancias. Ahora, nuestra actitud ante la iglesia. ¿Cuál es la actitud nuestra ante la iglesia? Y no la iglesia es estas paredes. Porque esto va a pasar, cielo y tierra pasará, mas su palabra no va a pasar. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra actitud ante la iglesia? El que está sentado al lado tuyo, él es la iglesia. ¿Sabías que sos la iglesia? Decile. Sos la iglesia. Y ahora tengo que aprender qué actitud tengo que tomar delante tuyo, porque vos sos la iglesia, sos el cuerpo de Cristo. Todos somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y el cuerpo de Cristo acá en la tierra es la iglesia. Es la iglesia la que se mueve y hace las cosas que Cristo hizo cuando estuvo acá en la tierra, a través de su Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud ante la iglesia? El cuerpo de Cristo. Y el mismo apóstol Pablo pudo escribir en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11. Y vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en el nombre de Jesús. Versículo 1. Por tanto, si sientes algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. ¿Cuál es tu actitud con el que está a tu lado, atrás, en el fondo y adelante? Un mismo pensamiento, un mismo amor. ¿Sí? El apóstol Pablo escribía esta carta y les decía, tráiganme buenas noticias, alégrenme, llénenme de alegría, dice, teniendo un mismo parecer, un mismo pensamiento, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento, buscando todos lo mismo, que Cristo sea glorificado, que el evangelio llegue a toda criatura, ¿sí? Y no estamos hablando de criaturas, los bebitos, que también les va a llegar el evangelio. Estamos hablando de todo ser humano. A todo ser humano le tiene que llegar el evangelio y vos sos parte fundamental para que eso suceda. La iglesia es parte fundamental para que eso suceda, ¿sí? Y nosotros como iglesia debemos de vivir en un solo pensamiento, en un solo amor, en un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios, que nos guía a toda verdad y justicia. Sigue diciendo el versículo 3, dice, no hagan nada
por egoísmo o vanidad. O sea, lo que haces, hacelo por amor a Cristo. Recordá un poquitito y me viene ahora a la memoria la conversación de aquel apóstol que abandonó el Evangelio. ¿Sabés cuál es el apóstol que abandonó el Evangelio? Y alguno me dirá que Judas. No, Judas no fue. Fue Pedro el que abandonó el Evangelio. Cuando Jesús, luego de haber resucitado, fue a reconciliarse con Pedro, en ese relato donde Jesús caminando por la playa le dice, tiren la red hacia la derecha, y Pedro reconoció, se acordó que una vez alguien le había dicho eso y ocurrió un milagro, no podía sacar la red, y dice que Pedro se emocionó, se despojó de la ropa y salió nadando y corriendo hasta encontrarse con el maestro. Y allá tuvieron una charla. El maestro le dijo, Pedro, ¿me amas? Señor, sí, te amo, apacienta mis ovejas. Por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, apacienta mis ovejas. Por tercera vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, no te puedo ocultar nada. Entonces Jesús le dijo, apacienta mi rebaño. ¿Cuál es la demostración de amor que el maestro le pedía? ¿Cuál era la prueba de amor que el maestro le pedía a Pedro? Que apacentara su rebaño. El maestro no le pidió venir de rodillas al altar o entrar del frente al altar arrodillado. No le pidió eso, caminar 200 kilómetros. No le pidió eso. Llévame flores a tal lugar. No le pidió eso. Le pidió, si me amas, apacentá mi rebaño, atendé al cuerpo de Cristo, atendé a tu hermano, fíjate lo que le hace falta. Esa es la actitud que el Señor está buscando para que le demostremos el amor a Él. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que el Señor le estaba pidiendo. Atienda al que está a tu lado. Eso es lo que Dios le pedía. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Lo que hagas, no lo hagas para hacerte ver. No lo hagas porque querés quedar bien con el pastor. Hacelo por amor. Hacelo por amor a Cristo. Lo que haces a uno de estos mis pequeños, dijo el Señor, a mí me lo están haciendo. ¿Sí? Por cuanto tuve hambre y me diste de comer, estuve en prisiones y me visitaste, estuve desnudo y me trajiste abrigo. Y los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo te vimos así? Porque se lo habéis hecho a uno de estos mis pequeños, a mí me lo habéis hecho. ¿Sí? Entonces esa es la demostración, esa es la actitud que el Señor nos está pidiendo para con la iglesia. Sigue diciendo el versículo 3, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¡Wow! Esto quiere decir de que yo, como el pastor, ustedes son mis superiores. Esa tiene que ser mi actitud. Ustedes, el cuerpo de Cristo, son mis superiores. Cada uno de ustedes son mis superiores. Y el hermano y la hermana que está sentada a tu lado, próximo a vos, es tu superior. Eso está diciendo el apóstol Pablo. A los superiores, ¿cómo los tratamos? Ay, ¿qué necesita, Señor? ¿Qué quiere que haga por usted, Señor? ¿Algo necesita? Yo voy, lo atiendo. ¿Qué necesita? ¿Un vaso de agua, un vaso de jugo? El baño queda por allá atrás. Mire, venga, siéntese, acomódese. Tratando a los demás como si fueran superiores a nosotros. Qué diferente que viviría la iglesia si fuéramos así. Pero esa es la actitud que el Señor Jesucristo está pidiendo que tengamos ante la iglesia. Versículo 4. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Por qué interés de quién estás velando vos en tu vida? La vida espiritual de quién te interesa. Y la mía, pastor. Yo cuido la mía. ¿Y la de tu prójimo? ¿Y la de tu familia? ¿Y la de los que viven con vos? ¿La de tus hijos? ¿La de tu papá? ¿La de tu tío? ¿La de tu primo? ¿La de tu vecino? ¿La de tu hermano? ¿La vida espiritual de los que van con vos al grupo de amistad? ¿Qué actitud tenemos ante la iglesia? Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses. No está diciendo, deja de velar por tus intereses. Dice, no solo por tus propios intereses, también por los intereses de los demás. Versículo 5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Como la de quién tiene que ser tu actitud?
Nuestra actitud tiene que ser como la del Maestro, que fue capaz de ir a la cruz para salvación de toda la humanidad. Y no lo estoy diciendo yo, lo dijo el apóstol Pablo, está en la Biblia, es palabra de Dios. Cristo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, por lo contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. El Maestro no llegó acá a la tierra y dijo, yo soy Dios, hagan todo lo que yo les digo. Tal era la forma que Él se rebajó a igual a los seres humanos, que cuando lo fueron a buscar para apresarlo tuvieron que preguntar, ¿quién es Jesús? Porque Él no andaba con vestiduras blancas y una aureola arriba de la cabeza. Era semejante a cualquier otro hombre que andaba con Él. ¿Quién es Jesús? Y Judas tuvo que ir y darle un beso como señal de decirle a los soldados quién era Jesús, porque no había distinción alguna en Él. Era igual a cualquier hombre. Él no se sujetó a eso, él no se aferró a yo soy Dios. Y sin embargo, cuando Jesús dijo, yo soy, ahí apareció su naturaleza divina. Y los soldados cayeron todos de rodillas, porque delante del gran yo soy, toda rodilla se va a doblar. Entonces, él siendo igual a hombre, pudo decir, yo soy. Y ese yo soy significaba, soy el Dios Todopoderoso. Por eso los soldados cayeron de rodillas. Él no se aferró a eso, dice el apóstol Pablo. Por lo contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la misma muerte. Y dice el apóstol y lo resalta, muerte de cruz. En aquel entonces la muerte más vergonzosa que un ser humano podía padecer, la más rebajante que podía existir. Morir mientras te exhiben al público. Porque una cosa es la silla eléctrica, que en cuestión privada te dan la corriente y te morís. Otra cosa es la inyección letal, que en lo privado te dan la inyección y te morís. Pero mientras te morís, te exhiben públicamente para que todos vean cómo vos te morís. Eso era una vergüenza en aquel entonces. Por eso el apóstol lo resalta y dice, y no cualquier muerte, sino la muerte de cruz, la más vergonzosa. El Dios Todopoderoso se humilló. ¿Quién soy yo para no humillarme? Si Él siendo Dios se hizo humano, ¿quién soy yo, el más vil de los seres humanos, para no humillarme? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud? Sigue diciendo el apóstol Pablo, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea que todavía encima, cuando nos humillamos y nos brindamos con una actitud humilde hacia la iglesia, Dios te exalta. A su debido tiempo, Dios te va a exaltar. Ahora, si todo lo que haces y todo lo que hacemos, lo hacemos para ser exaltados, estamos teniendo una actitud errónea. Lo que hacemos, lo hacemos porque amamos a aquel que pagó el precio por mi vida, aquel que me rescató de la muerte, del pecado, aquel que me rescató de la depresión, aquel que me rescató de la pobreza, aquel que me rescató de la porquería de persona que yo era o podía llegar a ser, por agradecimiento y amor a Él. Yo amo a la iglesia. Esa tiene que ser nuestra actitud. Esa tiene que ser tu actitud ante la iglesia. ¿Y qué, pastor, contra la actitud contra el mal? ¿Qué pasa cuando me hacen mal? En un sermón el Señor Jesucristo dijo, antes habéis aprendido diente por diente, ojo por ojo. Mas ahora yo os digo, si te dan en una mejilla, poné la otra.
actitud contra el mal. Pero el mismo apóstol Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 12, nos habla de nuestras actitudes, cómo deben de ser nuestras actitudes ante el mal. Dice así el versículo 19 del capítulo 12, en el nombre de Jesús. No tomen venganza, queridos hermanos. Decirle al que está a tu lado, querido hermano, querida hermana, no tomes venganza. Ojo, no le vayas a decir venganza, ¿eh? Eso no, ¿eh? No tomes venganza. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. ¿En quién el castigo? Hijos, no se crean que por eso papá y mamá no los pueden castigar, ¿eh? No, papá y mamá tienen que dar cuenta ante Dios de la vida de sus respectivos hijos. ¿Qué hicimos con el tesoro que el Señor nos entregó? Como padres somos responsables de la crianza de nuestros hijos y de educarlos. Por eso el Señor Jesús también dijo, como el Padre al Hijo que ama castiga, así nuestro Padre que está en los cielos al que ama corrige. Y hoy yo estoy recibiendo corrección de parte de Dios porque Dios me ama. Sigue diciendo, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El versículo 20, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. En cuanto así harás que se avergüence de su conducta, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. ¿Cuál es tu actitud frente al mal? ¿Cuáles son nuestras actitudes frente a lo malo? Venzamos con lo bueno aquello que está malo. Y yo no sé si alguna vez lo pusiste en práctica a esto. Yo te puedo garantizar que la palabra de Dios se cumple. Cuando alguien te trata mal y te grita o te maltrata, vos decirle, Dios te bendiga. Si querés vuelvo en otro momento, charlamos en otro momento. Apaciblemente, la persona se queda cuadradita. No sabe, porque lo que está esperando es que vos le devuelvas. ¿No? El otro te gritó y está esperando un grito. ¿Cuándo me grita? A ver, dale, dale. Así te está esperando. Y vos le decís, vuelvo en otro momento, hablamos después. Dios te bendiga mucho. Y quizás un abrazo. ¿No? Hay algunos acá que están experimentados en apaciguar fieras con un abrazo. Así que eso es devolver el bien cuando te tratan mal. ¿Cuál es tu actitud ante el mal? Obrar bien. Obrar bien es nuestra actitud contra el mal. Y bueno, ¿qué no podemos dejar de hablar? Es de nuestras actitudes en la vida conyugal. ¿Cuáles son nuestras actitudes en la vida conyugal? Hay muchos solteros aquí, pero yo aprendí mucho de esto cuando era soltero, escuchando los consejos matrimoniales. Me costó mucho ponerlos en práctica, no les voy a mentir, ¿sí? Tuve que repasar muchas veces la lección yo, ¿verdad? Como muchos de nosotros, tenemos que repasar la lección varias veces. Pero ¿cuáles son nuestras actitudes ante el matrimonio? Y el apóstol Pablo escribió largamente con respecto a las actitudes. ¿Cuál es la actitud ante tu esposa? ¿Todos los días la esperás con una rosita? ¿Días de calor la esperás con un juguito fresquito, recién exprimido? ¿No? Esposa, ¿cuál es la actitud ante tu marido que recién llega todo transpirado, con olor a chivo, bien chivado? ¿No es cierto? ¿Qué hace? Anda a bañarte. O primero le decís, hola mi amor, un besito y le servís algo fresco. Actitudes, nada más. Cada cual fíjese cómo la aplica o cómo no la aplica, ¿no es cierto? Pero en esto de las actitudes también está la paciencia, la tolerancia, que ya cosas que estuvimos hablando, porque todo lo que estuvimos hablando antes también se aplican al matrimonio, ¿verdad? Estuvimos hablando de la paciencia, de al mal no devolverle mal, ¿no es cierto? ¿Qué hay de comer? No sé, fíjate, ahí, mirá, ¿cuánto me dejaste vos para que te cocine? ¿No? Yo pregunté qué había de comer, nada más. Si hay, gloria a Dios, y si no hay,
ante cualquier circunstancia yo sé vivir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No? Y bueno, son todas actitudes que también se aplican al matrimonio. El apóstol Pablo le escribió a los Efesios, si bien el apóstol Pablo se está refiriendo hacia nuestra actitud hacia Cristo como iglesia, hacia Cristo, pero el apóstol Pablo da consejos matrimoniales dentro del mismo tema. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 29 dice así: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Otra vez, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. O sea que yo me tengo que someter a ustedes y ustedes se tienen que someter los unos a los otros y nos sometemos todos los unos a los otros por reverencia a Cristo. ¿Por qué? Porque el único supremo, el único capo, el único jefe, ¿quién es? Cristo. Más allá de que Cristo estableció órdenes eclesiásticos y espirituales en la iglesia, todos nos sometemos y tenemos que rendir cuenta a Cristo. Versículo 22 dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Tranquilas esposas, vamos, esperen que llegue el momento. No se pongan, tranquila, todo llega, todo llega. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. Ahí va para nosotros, esposos. La iglesia se somete a Cristo, porque Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y Cristo es el Salvador de la iglesia. Y el apóstol dice: esposas, sométanse a sus maridos como la iglesia se somete a Cristo. Y los esposos vendríamos a ser el Salvador de nuestras esposas. ¿Quiénes somos nosotros? Los salvadores de nuestras esposas. Versículo 24. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a su esposo en todo. Tranquilas, esposas, tranquilas, no me tiren con nada todavía. Tranquilas, ¿sí? Esperemos un poquitito más. Versículo 25. Esposos, ahí va para ustedes, chicas. Amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Esposos, amemos a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y ese amor de Cristo lo llevó a entregarse por la iglesia. Esposos, ¿estamos dispuestos a sacrificarnos por nuestras esposas? La actitud tiene que ser que sí, que estamos dispuestos a sacrificarnos por nuestras esposas, no devolviendo mal por mal. ¿Cómo andamos con nuestras actitudes en casa, en nuestra vida conyugal? ¿Cómo andamos con nuestras actitudes en todo el entorno de nuestra vida? Sigue diciendo, versículo 26, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe de amar a su esposa como a su propio cuerpo. Esposo, ¿cuánto tiempo pasás frente al espejo? Peinándote, el gelcito, el jopito. ¿Sí? Esposo, ¿cuánto tiempo le dedicás a estar bien vos? ¿Amamos a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia? Yo acá soy la cabeza del hogar. Sí, si sos la cabeza del hogar, amame como Cristo amó a la iglesia. Si sos la cabeza del hogar, sé el proveedor, como Cristo le provee a la iglesia. Si sos la cabeza del hogar, velá por el bienestar espiritual de la familia, como Cristo lo hizo. Sigue diciendo, bueno, acá dice que Jesucristo
se entregó a la iglesia, la limpió, la purificó para presentársela a él mismo, preparó a la novia para él mismo, ¿no? Si hay algo que no te gusta de tu esposa, mi querido amigo y muchacho, y con esto no te enojes conmigo, fíjate qué necesita tu esposa para que sea la mujer que vos decías tener. Ahí está, es esa. No hay otra. ¿Eh? No hay versión 2. Está la que hoy está. Y a esa debemos de respetar. Versículo 28. Asimismo, el esposo debe de amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. O sea que yo voy a preguntarle a las esposas, ¿cómo anda su vida? Y acá ando, pastor. Usted sabe, en casa las cosas andan más o menos. Entonces voy a mirarlo al marido y le voy a decir, no te estás cuidando. No te estás cuidando a vos mismo. ¿Cuál es la actitud que estás teniendo para con tu familia, para con tu esposa, para con tus hijos? ¿Cuál es la actitud que estás teniendo? Porque problemas atravesamos todos. Pero con la actitud que tuvo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo superamos, todo lo avanzamos. Pues nadie, dice el versículo 29, pues nadie ha oído jamás nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Miren, yo lo he visto y he sentido vergüenza ajena. Y perdónenme que me meta un poquitito en el tema matrimonial, porque entiendo que familias firmes, familias sólidas, iglesias firmes y sólidas. Pero he visto a esposos relucientes, arregladitos, planchaditos, cortaditos el pelo, afeitaditos, y a esposas harapientas, arrastrando todo, y con los chicos sosteniendo de acá, de allá, y corriendo con todo. Y yo digo, ¿cómo es esto? Él come y ella no come, porque ella todo pálida así, y él sonrojante. Ojo, ojo con esas cosas, porque he escuchado de hombres, yo soy el hombre de la casa. Y se sienta él en la mesa y hay que darle de comer a él. Y los chicos comen en otro horario porque molestan. Ojo, eso no es bíblico, ¿eh? No es bíblico. La esposa es el reflejo del esposo. Y el Señor cuando hizo a Eva dijo, le haré ayuda idónea. La esposa es quien va a fortalecerte, quien va a afianzarte, quien te va a sostener. Cristo, la esposa, los hijos, tu ministerio, la iglesia. Ojo, porque la familia es la que refleja cuánto hay de Cristo en mi casa. Esa tiene que ser nuestra actitud. Versículo 33, para ir terminando este tramo, dice, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. El apóstol, terminando de hablar de este tema, termina diciendo, a los esposos amen a sus esposas y a las esposas respeten a sus maridos. ¿Cuál es la actitud que está habiendo en tu vida conyugal? ¿Cuál es esa actitud? Y solteros, aprovechen y aprendan. El día que les toque elegir, elijan que primero ame a Dios. Porque si ama a Dios, va a saber amarte a vos. Si no ama a Dios, no te va a saber amar. No te va a saber amar. Primero tiene que aprender a amar a Dios. Y después lo elegís. ¿No? Una de las condiciones que nos pusimos con mi esposa cuando estábamos de novio, yo me congregaba en Temperley, ella se congregaba en Upson. Y era ninguno de los dos tiene que desatender por causa del noviazgo nuestras responsabilidades con la iglesia. Porque primero Dios. Ahora cuando nos unimos en matrimonio, pasamos a ser una sola carne. Y ahí establecemos las prioridades. Y ahora sí, ya para terminar, ¿cuál es nuestra actitud cuando nos acercamos a Cristo? Habiendo aprendido todas estas actitudes que tenemos que tener.
¿sí? Ante la adversidad, ante las dificultades, las pruebas, la actitud que tenemos que tener con nuestro entorno, con nuestra gente que nos rodea, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestra familia, contra el mal. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos acercamos al Maestro? Voy a seguir usando una frase que me gustó. El Maestro, ¿es tu jefe o es tu empleado? ¿Cuál es la actitud que tenés ante él? ¿Estamos dispuestos a hacerle caso al jefe o solamente lo tenemos de empleado para pedirle que haga, que me dé, que me bendiga, que me llene, que multiplique? Ay, Señor, vos multiplicás desde el pan y los peces. ¿Por qué no multiplicás acá en mi casa? Vos sabés que últimamente he estado estudiando bastante el tema de los milagros del Señor. ¿Y sabés por qué el Señor hacía milagros? Para llamar la atención y predicarles el Evangelio. Porque Él estaba hablando de una vida eterna. Él les decía, esta vida es pasajera. Yo les hablo de la liberación del pecado, libertarlos del cautiverio del pecado, de esta vida, para lograr una vida eterna. Entonces Jesús, si Él no hacía milagros, no podía atraer a las multitudes. El Señor hace los milagros, sí que los hace, pero para llamar la atención del incrédulo, para llamar la atención de aquel que no ha recibido la salvación. También lo hace con sus hijos, pero si no lo quiere hacer, es porque todavía necesitamos aprender alguna lección. ¿Sí? ¿Estamos con Él por los milagros o estamos con Él porque lo amamos? ¿Cuál es nuestra actitud cuando venimos al Maestro? ¿Cuál es nuestra actitud cuando vamos a Cristo? ¿Es dame, dame, dame? O Señor, enséñame, me someto, te quiero obedecer. Y después, si querés, dame. Yo veo mayor bendición en la obediencia que en el pedir. Veo mayor bendición cuando yo me sujeto y llevo mi vida y la practico a la palabra de Dios que en arrodillarme y pedirle a Dios. Porque la fe es por obras. Si yo creo lo que dice la palabra de Dios, acomodo mi vida de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces Dios me bendice más así que cuando yo me arrodillo y le pido. ¿Por qué? Porque Él no quiere sacrificios, Él quiere obediencia. Él quiere obediencia a su palabra. ¿Y cuál es nuestra actitud cuando venimos a Cristo? ¿Sabés que Cristo te perdonó? Y vamos a hablar de una historia que se encuentra en Lucas capítulo 5, versículo 36 al 50. Y vamos a tratar de parafrasear un poco para acortar todo el pasaje. Versículo 36 dice así, el mismo relato de lo que sucedía en la vida de Jesús mientras Jesús estuvo en la tierra. Dice así en el nombre de Jesús, un fariseo llamado Simón, el fariseo llamado Simón, estamos leyendo traducción lenguaje actual, invitó a Jesús a comer a su casa. Jesús aceptó y se sentó a la mesa. Una mujer de mala fama que vivía en aquel pueblo supo que Jesús estaba comiendo en casa de Simón, el fariseo. Tomó entonces un frasco de perfume muy fino y fue a ver a Jesús. La mujer entró y se arrodilló detrás de Jesús y tanto lloraba que sus lágrimas caían sobre los pies de Jesús. Después le secó los pies con su propio cabello y se los besó y les puso el perfume que llevaba. Al ver esto, Simón el fariseo pensó, si de veras este hombre fuera profeta, sabría que lo está tocando una mujer de mala fama. Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Le dijo a Simón el fariseo, el que lo había invitado a la casa. Tengo algo que decirte. Te escucho, maestro. Dijo él. Jesús le puso este ejemplo. Dos hombres que debían dinero a alguien, uno de ellos le debía 500 monedas de plata y el otro solo 50 monedas de plata.
Como ninguno de los dos tenía con qué pagar, ese hombre les perdonó a los dos la deuda. ¿Qué opinas tú?, le dijo a Simón. ¿Cuál de los dos estará más agradecido con ese hombre? Simón contestó, el que le debía más. Muy bien, le dijo Jesús. Luego Jesús miró a la mujer y le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? ¿Ves lo que está haciendo? Cuando entré a tu casa, Jesús le está diciendo a Simón el fariseo, cuando entré a tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies. Ella, en cambio, me los ha lavado con sus lágrimas y los ha secado con su cabello. Tú me saludaste, tú no me saludaste con un beso, le dijo. Ella, en cambio, desde que llegué a tu casa, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me pusiste aceite sobre la cabeza. Ella, en cambio, me ha perfumado los pies. Me ama mucho porque sabe que sus muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que se le perdona pocos pecados, ama poco. Después Jesús le dijo a la mujer, tus pecados están perdonados. Los otros invitados comenzaron a preguntarse, ¿cómo se atreve este a perdonar pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tú confías en mí y por eso te has salvado. Vete tranquila. Una mujer que no dudó de entrar a la casa de alguien que la juzgaría. El fariseo era un religioso que se la pasaba mirando las actitudes de los demás, pero no miraba sus propias actitudes. Juzgaba todo. Y él entendía y sabía que esa era una mujer pecadora. Probablemente se dice por ahí que era prostituta, que ejercía la prostitución. Pero ella no dudó en ningún momento entrar a esa casa, irrumpir la cena. ¿Por qué? Porque ahí estaba el maestro. Ella tenía que aprovechar esa oportunidad. Su actitud era, esta es la única oportunidad que tengo de estar con el maestro. Sin embargo, el fariseo lo que dijo fue juzgar a Jesús. Este que dice que es profeta, no sabe quién es esa mujer, no sabe que es una prostituta, ¿no? Y quién sabe, entre comillas, cómo era que el fariseo sabía que esa mujer era prostituta, ¿no? ¿Habrá tomado alguna vez los servicios de ella? No se sabe. La Biblia no lo dice, ¿no? Pero ¿cómo él sabía eso? Porque él tampoco era profeta, ¿sí? Pero aparentemente esta mujer tenía muy mala fama. Y ella no dudó un instante, no dudó un segundo. Ella se enteró que estaba en la casa de alguien que la juzgaba mal, de alguien que la condenaba, de alguien que decía que no era merecedora de la misericordia de Dios. Pero ella no tomó en cuenta eso. Su actitud fue, no importa lo que soy, lo que importa es que el maestro está cerca. No importa cómo me considere la sociedad, lo que importa es que el maestro está cerca. No importa cómo me vean en el barrio, no me importa cómo me vean en esa casa, lo que importa es que el maestro está cerca. Lo que importa es la oportunidad que tengo de estar a los pies del maestro. Y esto que es lo más caro que tengo, y tomó el perfume. Dijo que esto que es lo más caro que tengo, esto le voy a ir a entregar. Y cuando entró no paró de llorar, porque cuando estás delante de la presencia de Dios no podés dejar de pensar en lo porquería de persona que soy yo, Maxi Olson, y lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y no puedo dejar de tener esa actitud de humillación y reconocer de que Él es mi Dios. Y que Él no solamente se merece esto caro que tengo, este perfume caro, sino que se merece mis lágrimas. Se merece todo lo que yo soy, porque Él me perdona todo. Y esta mujer sabía cuál era su condición. Sabía que no era apta, pero el único que la iba a restaurar y le iba a perdonar cada uno de sus pecados era Jesús. Y ella no quería desperdiciar ese momento. Su actitud fue, a Él tengo que ir. Él me va a perdonar. Él me va a curar. Él me va a salvar de esta situación. Su actitud fue de humillación. Y ahí estaba ella,
lejos del prejuicio de todo el mundo, era ella y su Jesús. Ella y su Jesús, los pies de Jesús, porque ella hasta vergüenza tendría de mirarlo a los ojos. Y lo único que le miraba era los pies y no paraba de llorar y le mojaba los pies y los lavaba porque sabía que la costumbre era que al entrar en una casa los pies tenían que ser lavados. Y ella lo hizo, lo que el otro prejuicioso no había hecho. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿El prejuicio o la humillación? Cuando venimos a Cristo, ¿miramos la condición del que está a mi lado o mi propia condición ante el Maestro? ¿Mi vida llena de pecado o juzgamos que el otro está lleno? Ah, mira cómo llora ese. Seguramente que tiene mucho de qué arrepentirse, pero no desaproveches la oportunidad. Nuestra actitud tiene que ser, es mi oportunidad de redimir mis actos con el Maestro. Y ahí esa mujer tomó su cabello. Para el pueblo judío lo más valioso que podía haber en una mujer era el cabello, por eso se lo cubrían, se lo tapaban. Ella descubrió su cabello y lo usó para enjuagar los pies del Maestro, para secar los pies del Maestro. Y no paraba de llorar. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Humilde como el de esa mujer o prejuiciosa como la del fariseo Simón? Simón, a la verdad, juzgaba lo que sus ojos veían, lo que sus costumbres decían, pero el Maestro juzgaba la fe que esta mujer tuvo. Y ahí fue donde ella logró y alcanzó el perdón de cada uno de sus pecados. Por eso el Maestro, al ver el prejuicio de Simón, el fariseo, tuvo que decirle, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y yo tengo mucho que amar porque Dios me perdonó mucho. ¿Vos tenés mucho que amar? Yo creo que cada uno de nosotros sabemos nuestra propia vida. Sabemos las veces que hemos tenido actitudes erróneas, actitudes falladas con los demás. No solamente en casa, sino con los demás, con nuestros padres, con nuestros hijos, ¿sí? Con nuestra propia familia. Hemos tenido actitudes erradas y eso necesita ser perdonado. Eso necesita ser limpiado. Por eso te invito que en esta mañana podamos cambiar el chip de nuestras actitudes y teniendo en cuenta cada uno de estos consejos de la palabra de Dios, podamos venir a los pies del Maestro y dejarlo todo en sus pies para poder recibir el perdón gratuito que tenemos. Pero eso sí, tenemos que entregar lo más caro que tenemos nosotros, nuestro orgullo, hacernos humildes, despojarnos de nuestro orgullo y dejárselos en los pies al Maestro. Y decir, acá Señor te dejo mi orgullo, acá te dejo mis pleitos, acá te dejo mis malas palabras, acá te dejo mi orgullo innecesario, acá te dejo la gritería, acá te dejo el enojo, acá vengo a entregarte todo, acá te dejo mi depresión, acá te dejo todo aquello que me angustia, acá te dejo todo, porque hasta acá llegué. Necesito del Maestro, necesito del Maestro. Me importa nada lo que digan los demás, como dijo esta mujer. No me importa el prejuicio de los otros. El barrio completo me condena. La ciudad completa dice que no soy una mujer digna. Pero ella tomó lo más caro que tenía, su perfume, sus lágrimas y su cabello. Y ahí lo entregó todo a los pies del Maestro, todo. ¿Estás dispuesto a tener ese cambio de actitud y aprovechar lo que el Señor te ofrece hoy? Porque no sabemos si salimos a la vereda y llegamos a casa. No sabemos si el domingo que viene llegamos. Proyectamos, armamos, programamos, pero nadie sabe la fecha de vencimiento de cada uno.